una nueva generación que exalta el nombre de Dios, preparados para impactar, nacimos para adorar. No nos queremos conformar, queremos al mundo anunciar que Jesucristo es el Señor, Él es digno de alabar. Con todo mi corazón te canto y te quiero agradar. Con todo a ti la gloria te doy. Con todo tú me das libertad. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Lo más grande que a mí me haya sucedido es que tú me hayas salvado, mi Señor, que por tu gracia y por tu gran misericordia hoy te muevas dentro de mi corazón. Lo más triste que sucedería en mi vida es no sentir el gozo de tu salvación. Lo más triste que sucedería en mi vida es no sentirte dentro de mi corazón. Más que el aire que respiro, más que el agua que calma mi sed, te necesito en mi corazón, ayúdame a vencer. Más que el aire que respiro, más que el agua que calma mi sed, te necesito en mi corazón, ayúdame a vencer. Cuando pasan los días y no te siento, pienso que mi vida no tiene valor. Es porque llevarte aquí muy dentro, para mí lo más valioso eres tú, Señor. La riqueza más grande que yo quiero es estar en tu presencia, mi Señor, porque sin esa presencia yo me muero. Como las plantas necesitan agua para vivir, más que el aire que respiro, más que el agua que calma mi sed, te necesito en mi corazón, ayúdame a vencer. Más que el aire que respiro, más que el agua que calma mi sed, te necesito en mi corazón, ayúdame a vencer. Más que el
Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Filipenses capítulo 4. Dice el verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Cómo habla Pablo de bonito a la iglesia. No habla bonito, no habla, es que ustedes. No, él siempre habla con amor. Así que, hermanos míos y amados deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique. ¿Se han escuchado estos nombres? ¿No los hayan escuchado? Ya ahora saben qué nombre le van a colocar a sus hijos, pero son nombres de mujeres. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, que con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está. El Señor está. El Señor está. Amén. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. Entonces no habíamos escuchado a Evodia y a Sintique. ¿No lo habíamos escuchado? Sí, estos dos nombres de dos mujeres que trabajaron en la obra del Señor en Filipo. Pero resulta que estas dos mujeres tenían un desacuerdo, y lo dice ahí la palabra de Dios. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Eso quiere decir que las dos tenían dos formas de pensar diferente, como todos nosotros, en lo cual en la palabra de Dios debemos pensar de una misma forma, ¿cierto? Entonces quiere decir que no había un acuerdo entre ellas dos. Y si no hay un acuerdo entre ellos dos, ¿qué va a pasar? A ver, niños, ¿van a salir? ¿Sí van a salir? Salgan. Dice la palabra de Dios entonces que ellas dos no estaban de acuerdo. Y si no estaban de acuerdo, ¿qué había entre ellos? Pues si no estaban de acuerdo, era un desacuerdo, ¿no? Cuando no hay un desacuerdo entre dos personas, y un desacuerdo a veces fuerte, ¿qué puede resultar en medio de esas dos personas? Amén. Se puede formar un conflicto. Pues es obvio, ¿no? Porque cuando uno está de acuerdo, pues ¿qué conflicto va a haber? Si decimos, hoy vamos a hacer arroz, yuca y papa, y estamos de acuerdo, pues el uno no va a poder hacer luego una cosa que no sea diferente. Por lo tanto, entre los dos tiene un acuerdo. Y si hay un acuerdo entre los dos, ¿qué hay en medio de ellos? Hay paz. Hay paz. Pero si no están de acuerdo, ¿qué puede haber? Una guerra. Entonces hoy quiero hablar sobre la paz de Dios. La paz de Dios y la paz para con Dios son dos cosas diferentes. Una cosa es la paz de Dios y otra es la paz para con Dios. Cuando en nuestra vida hemos tenido siempre a veces desacuerdo con muchas personas y no hemos estado como tan tranquilos, ¿cierto? Cuando discutimos a veces con mamá, con papá, cuando discutimos con nuestros familiares o con un vecino, con un compañero de trabajo, con tantas personas podemos discutir y es una discusión fuerte, genera en nosotros un malestar, ¿cierto? No hay como esa tranquilidad. Y cuando esto sucede, a veces uno se atormenta por mucho tiempo
en dándole vueltas a la misma situación de lo que ocurrió. Pero qué mal que a veces le damos tantas vueltas a la situación, pero no acudimos a ver cómo lo solucionamos. Eso es cuando el novio pelea con la novia y le espera a que siempre el otro llame y uno no llama. Y en esa espera pueden pasar 6 meses y cuando nos damos cuenta la otra persona ya está con otra. Ahí sí que, mejor dicho, la paz de nosotros se acabó. A mí me pasó. Me quedé esperando a que mi novia me llamara, porque uno siempre tiende a justificar que yo no hice nada malo, que la que lo hizo fue la otra persona. Y muchas veces por el orgullo no bajamos nuestra cabeza. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que seamos humildes de corazón. Y a veces por esa humildad que Dios nos permite tener, podemos aprovechar eso tan grande y tan maravilloso que Dios nos da, como ese ser amado en el cual tenemos a nuestro lado. Pero en medio de todo, recuerden, mis hermanos, que siempre debe estar la paz de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta palabra? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿La hemos escuchado? ¿Cierto? No como el mundo la da, yo la doy. La hemos escuchado muchas veces. Pero ¿cuál es esa paz que Dios dio? ¿O cuál es esa paz que Dios ha dado? Mira que Pablo aquí en el verso 7, en el 6, perdón, hace una recomendación. ¿Cuál es esa recomendación? ¿Cuál es? ¿La leyeron? ¿Qué dice la palabra en el verso 6? Por nada estéis afanados. Se la vuelvo a repetir. Por nada estéis afanados. ¿Qué quiere decir nada? Nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros preocupándonos por tantas cosas? Si la palabra de Dios dice por nada. Y aclaro y digo nuevamente, por nada estéis afanados. Cuando hablamos de la palabra afán, la Biblia lo describe en Mateo capítulo 6, del 31 al 32. Jesús nos dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Ya que hay un precedente del mismo Dios al decirnos a nosotros que no nos afanemos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Y es que a veces en el hombre también entran esas preocupaciones. Te invitan a una fiesta. No, yo con esos trapos todos viejos, yo cual cojo, va y revuelca ese pobre closet, saca una cosa, saca la otra. No, este sí, pero no combina, no tengo los zapatos. Está afanado, está ansioso. ¿Y eso por qué? Por una forma de vestir. Que hoy en día cada quien se viste como quiere. Tiene, mejor dicho, la suficiente carácter de salir, mejor dicho, hasta como una caja fuerte, bien combinado o mal combinado, rojo, verde, blanco, negro, igual sale. Hay veces que esas personas así no son afanadas por nada. Pero es que en la fiesta va a estar el chico que me gusta o la chica que me gusta. Me afano mucho más. Y este pelo como lo tengo. Uy, no, mire, ya me veo más arrugado, más arrugada. Y afanado, preocupado. Pero la palabra de Dios dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Y esta de qué beberemos me cae a mí. Como ustedes saben, nosotros dirigimos un acueducto acá. Y hay veces no hay agua. La Bocatoma en la quebradita se nos seca totalmente. Y uno se preocupa. ¿Y ahora qué beberemos? Pero hoy la palabra de Dios me dice: no te afanes de lo que has de beber y lo que has de comer.
No te afanes. Por eso Pablo lo decía, por nada estéis afanosos. Entonces, Mateo capítulo 6, verso 34 también dice, Jesús dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá también su afán. Basta cada día su propio mal. Hoy estamos aquí y ya estamos pensando en mañana. El mañana. Uy, mañana tengo que entregar este trabajo. Cierto que no hice X o Y labores de acuerdo a lo que ustedes desempeñen. Y desde hoy ya estamos afanados y preocupados por lo que va a suceder mañana. Y no sabemos ni siquiera si vamos a amanecer vivos. Entonces, ¿de qué vale tanto afanarnos por las cosas? Si cada día trae su afán, ¿sabe qué? Solucione su hoy. Y si usted está dependiendo verdaderamente de Dios, no se preocupe por el día de mañana. Pero hay algo importante que debemos es depender 100% de Dios. En Marcos capítulo 4 verso 19 dice la Biblia, pero los afanes de este mundo, ya hablamos de los afanes en cuanto a nosotros, de lo que comeremos, de lo que vestiremos. Ya hablamos del afán del día futuro. Y ahora vamos a hablar del afán colectivo que es del mundo. Pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Vivimos en un mundo que nos está absorbiendo cada día más. Ya nosotros no somos autónomos. Dependemos mucho de esto. Dependemos de esto. Dependemos de muchas cosas. De estar actualizados hasta profesionalmente. Porque la carrera que hicimos hace 10 o 15 años atrás, si no la actualizas, ya te estás quedando también. Entonces hay un tema que es el afán de este mundo, el engaño a las riquezas. La riqueza es un engaño que hoy está nuestros bolsillos llenos, pero que el día de mañana puede aparecer vacío totalmente. Es un engaño las riquezas. Y hay quienes ponen toda su fuerza en las riquezas, en la codicia y en cuanta cosa este mundo les ofrece. Y sabe que cuando uno pone las riquezas, las codicias y tantas cosas delante de Dios, primero que a Dios, ¿sabe qué va a pasar? La palabra de Dios se ahoga. ¿Qué quiere decir que se ahoga? Se apaga. Entonces yo ya no necesito a Dios, sino que dependo más de mi bolsillo, de cuánto tengo. Y ya no pido a Dios. Entonces se ahoga la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios nos dice, o Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, y tú te afanas, tú estás siendo desobediente a la palabra de Dios. Y si tú estás siendo desobediente a la palabra de Dios, estás en pecado. Entonces cuando tú te afanas y te preocupas tantas cosas, no estás confiando en Dios. Entonces estás en desobediencia. Si tú te afanas, no solo te vas a afectar a ti mismo, sino que también vas a afectar a las personas que están a tu alrededor. ¿Y qué va a crear eso? Un conflicto en tu casa. No, que hoy no tengo nada para cocinar. No hay ni una libra de arroz. ¿Con quién se va a desquitar el papá o la mamá? Con el pobre niño que está ahí al lado, inocente. Vaya, haga algo, vaya, muévase, haga aseo, mire a ver qué hace. Su ansiedad y su necesidad lo lleva a desquitarse con las personas que menos lo merecen. ¿Todo por qué? Por desobedientes a la palabra de Dios. Si yo creo en Dios, confío en Él, y su palabra me dice que no me preocupe por lo que he de comer y de beber,
Esto no quiere decir que ahora vámonos a dormir todo el día. No. Eso quiere decir que Dios nos da la fuerza para que nosotros busquemos y proveamos para nuestro hogar. Pero entonces no, como no, la palabra de Dios, no, la palabra de Dios dice que no. No, pues hoy me quedo todo el día durmiendo y viendo televisión, porque yo espero a que Dios venga y me traiga aquí el alimento. Eso no va a suceder. La Biblia también habla del esforzado, y al perezoso le da duro. Por lo tanto, nosotros debemos ser esforzados. Que si no tengo nada, salga, camine, mire a ver qué puede hacer. Que Dios le tiene una bendición en algún lado, pero ahí acostado no la vas a recibir. ¿Por qué viene el problema? Precisamente por la desobediencia a Dios. Cuando el hombre no cree ni tiene a Dios, ¿sabe qué? No tiene paz. No tiene paz en su corazón. Uno de los hombres que creía y tenía mucha fe en Dios, uno de los tantos, era David. David creía en Dios, tanto así que se acostaba y dormía, y a pesar de que tenía enemigos que venían a destruirlo. En el libro de los Salmos, capítulo 3, versos 5 al 7 dice: yo me acosté y dormí. Eso lo decía David. ¿Cuántos hoy se acuestan y no duermen, sino pensando en los problemas? Mi hijo no ha llegado. ¿Dónde estará? ¿Con quiénes andará? Se fue con una persona que no le conviene. Sufra, sufra y sufra. No sufras. Ya vamos a ver por qué no tienes que sufrir. Simplemente ten paz en tu corazón, cree en Dios y ten fe en Él. Dice la palabra de Dios que yo me acosté y dormí, dice David. Y si dice que y desperté, quiere decir que hasta roncó. Estuvo profundo. Pero hoy muchas veces nosotros nos acostamos, cerramos los ojos porque no sé qué pasa en la noche, así sea de que uno esté despierto, no tiene los ojos abiertos. Y si los tiene abiertos está viendo la oscuridad. Se voltea a un lado, se voltea al otro lado, pensamientos por aquí, pensamientos por el otro lado, afanado de una cosa y de otra. Pero dice la palabra de Dios que los que tienen la confianza en el Señor dicen: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esto es confianza en Dios. ¿Usted cree que el rey David, acostarse con tantos enemigos que tenía a su alrededor, que en cualquier momento podían caer sobre él? Pues él dependía 100% de Dios. Por eso dice el verso 6: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Eso es un clamor a Dios. Sálvame, Dios, porque tú herirás a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. No te desveles. Clama a Dios. Ora a tu Dios. Y duerme y descansa tranquilo, porque el Señor es quien nos sostiene. Y es que mis hermanos siempre me decían, y cuando había temor en las noches, porque todos hemos sentido temor en la noche, ¿no? Y ninguno le gustaba acostarse conmigo, porque yo me acostaba y a los 3 segundos estaba dormido. Y entonces el que se quedaba con el temor. Es que escuchó un ruido. ¿Quién será? Se van a meter los ladrones. Viven con miedo. Y ninguno le gustaba acostarse conmigo, precisamente porque yo quedaba profundo inmediatamente. Pero cuando esto sucede es porque uno tiene paz. Cuando uno tiene paz en su corazón, no hay algo que lo atormente, sino que Dios es tan bueno y uno cree tanto en Él, que así como decía David, duerme uno tranquilo confiando en que el Señor lo sostiene. Por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy.
Y no la doy como el mundo la da. ¿Cómo creen ustedes que es la paz del mundo? ¿Cómo es? Eso es una falsedad. Para muestra un botón de lo que estamos viviendo hoy en el gobierno. La paz. ¿Y cuál paz? En el mundo no hay paz. Los jóvenes dicen: me voy a divertir y me voy para la discoteca y voy a bailar y voy a brincar y voy a tomar y voy a hacer de todo y brinca y todo eso. Después de que sale de ahí, sale con una amargura tan grande en su corazón por todo lo que se bebió, por todo lo que hizo, por el cansancio. Al día siguiente están allá en la cama así, botados, cansados, agotados. ¿Esa fue la paz que recibiste el día anterior? Y si esa paz la recibiste el día anterior, ¿por qué no sigue en ti? Vas un momento, te distraes y cuando vuelves a tu realidad, se acabó la paz. Tuviste paz mientras te saliste y te escuchaste, cuando escuchaste esa canción que te gusta y que, ay, sí, esa es, y brincas y bueno, gozas, ríes y todo esto. Pero cuando pasa la canción, vuelves otra vez a tu estado normal. Porque en el mundo no hay paz. En el mundo no hay paz. Por eso la palabra de Dios dice: Jesús, Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Así que por tanto, no te turbes en tu corazón, no te equivoques en tu corazón, creyendo que el mundo sí te va a dar la paz. No se equivoque. Pero los que somos confiados en el Señor dice: no tengan miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos a los que creemos en Él. Entonces, cuando no tenemos paz en nosotros, ¿por qué es? Porque somos desobedientes a la palabra de Dios. Porque no creemos en Dios. Porque no tenemos fe en Dios. Así que cuando vuelvas a sentir que estás ansioso y ocupado y no reacciones, sino sigas en lo mismo, ¿sabes qué? No tienes confianza en Dios. No crees en Dios. Estás perdiendo el tiempo si es que sigues a Cristo. Porque uno no es cristiano únicamente cuando viene y se congrega. Uno es cristiano, uno es hijo de Dios cuando a Él lo lleva por todo lado. Y es que a nosotros los humanos sí que nos gusta, aquí sí, gloria a Dios y aleluya, y nos vamos para afuera y allá nos convertimos en otras personas que no somos realmente y que debemos ser como hijos de Dios. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué estamos jugando? ¿Eres creación de Dios o eres hijo de Dios? Yo te invito a que seas hijo de Dios, no creación de Dios. Creación de Dios ya eres. Pero hijo de Dios solo es aquel que ha obedecido la palabra de Dios. Aquel que ha nacido de Dios es el que es hijo de Dios. Porque la Biblia nos habla de nacer de nuevo. Y si nosotros no hemos nacido de nuevo, ¿qué hijo de Dios va a ser? Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Hablando de lo que estábamos leyendo hace un segundo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces ya hay algo que tenemos que hacer. Primero, no preocuparnos. Y segundo, comunicar, hablar con Dios. ¿Será que Dios no conoce nuestra vida? La conoce al derecho y al revés. No hay nada oculto aquí en la tierra que no lo sepa el Señor. Él lo sabe todo. Entonces, si la palabra de Dios dice, sean conocidas vuestras peticiones, quiere decir que no te quedes callado.
háblale a tu Dios y cuéntale la petición que tú tienes. Cuéntale esa ansiedad. Cuéntale por qué vives tan afanado. ¿Por qué vives a las carreras? ¿Por qué vivimos a veces a las carreras en nuestro hogar? Muchas veces por dormir más de lo que debemos dormir. Otras veces ya es involuntario porque el tiempo pasa demasiado rápido. ¿Ya qué horas tenemos? Las 12:30. El tiempo pasa volando. Y van a darse cuenta ahorita un momentico que cuando menos piense, ya estamos a las 2 de la tarde. El tiempo vuela, el tiempo no alcanza. Pero la palabra de Dios nos enseña hoy que debemos hablar, comunicar nuestras peticiones al amigo, al vecino, al familiar. ¿A quién? A quien puede realmente ayudarnos en nuestra necesidad. Sí, hay veces nosotros también comunicamos a nuestras personas a las cuales tenemos confianza. Y lo que esperamos de ellos, ¿qué es? De pronto un consuelo, una ayuda. Pero muchas veces, hay veces que nos pasan cosas a nosotros fuertes que ni el amigo más grande lo puede ayudar. Yo me he sentido muchas veces atado en algunas situaciones. Porque humanamente me piden hasta consejos y humanamente yo puedo ir hasta cierto lugar. Pero de ahí para adelante me veo con las manos atrás. ¿Y ahí qué hago yo? Le digo, vea, la única respuesta para tu problema y tu necesidad está arriba en el cielo. Así que clama a Dios. Dios conoce todas nuestras peticiones y nuestras necesidades. Pero cuando tú le hablas y le cuentas a Dios tu necesidad, tu petición, quiere decir que tú crees y confías que Él te puede ayudar. Si tú te quedas callado, quiere decir que tú no confías. Lo que les decía, si vas a donde tu amigo y le cuentas tu problema es porque confía que Él te puede ayudar. Si no, no le dices. Y a veces hasta con temor, uy, ¿será que me puede prestar 10,000 pesitos? Y confía en que Él lo puede hacer, pero resulta que a veces el amigo también está sin 5. Uy, no, antes pide y me presta a mí también. Porque hay veces nosotros nos vemos imposibilitados. Pero cuando clamemos a Dios y le pidamos a Él, siempre, siempre debemos tener fe y creer que Él nos puede ayudar. Entonces, ¿qué necesitas tú para tener paz en tu corazón? De acuerdo a lo que he hablado. Número 1. Número 2. Amén. Y número 3. Si tú crees, tienes fe en Dios. Y si tú tienes estos 3 elementos, ¿será que tú vives afanado? No. Ya no vas a vivir afanado. Entonces, si quieres tener la paz del Señor y que Dios te ayude en tus necesidades, Dios tiene que conocer tu petición, porque Él necesita saber que realmente tú confías en Él. ¿Cómo le hacemos a entender al Señor nuestra petición? ¿Cómo le comunicamos a Dios nuestra petición? Amén. Con la oración. Amén. Y Pablo nos dice, sean conocidas todas vuestras peticiones. ¿Cómo? Con toda. Amén. Con toda oración y súplica. ¿Qué quiere decir oración? Una comunicación entre el hombre y Dios. Y cuando hablamos de una comunicación es que tú hablas allá y Él te responde también. Para eso debes tener fe y creer que Él responde también a nuestra petición y a nuestra necesidad. Pero debe ser con ruego. Y muchas veces nosotros no lo hacemos con ruego. Señor, tenga misericordia de nosotros, guarda mi familia. Gracias, Señor, buenas noches. ¿Será que yo rogué ahí? Yo no rogué. ¿Cómo es un ruego? Un ruego es una súplica,
una imploración de clemencia a Dios. Señor, mira mi angustia, mira mi situación, mira a mi hijo que está en problemas de drogas. Mira, Señor, su corazón, guarda su vida. Eso es ruego a Dios. A Dios hay que acercarse uno con súplica, con ruego, con oración a Dios, humillados ante su santa presencia. Y sabes también cómo debe ser, con acción de gracias. ¿Cómo le das tú gracias a Dios? ¿Cómo retribuyes eso que Dios te ha dado a ti? Que Dios haya respondido la necesidad y la petición que tú le hayas clamado. ¿Cómo tú le agradeces a Dios? Muy sencillo, acercándote a su presencia, siempre dándole gracias y alabándolo con el corazón, con todo el corazón. Porque dígame, ¿qué más le puede dar usted a Dios? Lo único que uno le puede entregar a Dios es esta vida, esta alma que sea fiel a su palabra, que sea obediente a su palabra. Eso lo debemos hacer con un reconocimiento, reconociendo a Dios por la bondad, por la gracia, por la misericordia que Él ha tenido con nosotros a través de tanto tiempo, dándole la mejor alabanza. Eso quiere decir con acción de gracias. Hay quienes a veces no reciben la respuesta, y al no recibir la respuesta pierden la paz de Dios. ¿Y qué hace el hombre? Empieza a renegar en cuanto a Dios, en cuanto a su creador, porque no recibió. Es que Dios no me contestó la petición, es que Dios no me quiso, Dios no y Dios no. Pero ¿cómo hiciste tú el proceso para llegar a Dios y que Dios te respondiera? ¿Quién es el culpable ahí? ¿Dios o nosotros? Creo que somos nosotros, porque nosotros debemos tener el conocimiento de la palabra para acercarnos siempre a Dios y que Dios nos responda. Siempre queremos estar recibiendo de Dios, siempre. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, ábreme puertas, Señor, sáname. Y siempre sabe que hay una posición que a veces tenemos. Por eso yo me gozaba de mis hermanas como alababan hoy a Dios, la forma que lo hacían. Porque hay muchos que oran y alaban a Dios de esta forma. Eso quiere decir que es una persona que le encanta pedir y recibir. ¿Cómo hace usted? Una limonjita, por favor. O usted no le dice, una limonjita. No, una limonjita con esa cara de pesar. Uno a Dios no se acerca así. Y hay muchos que creen que la reverencia y la adoración es... No, esto no es... Estas manos no están diciendo que hay victoria en ti. Simplemente está diciendo, deme. Y lo que Dios quiere de ti es que tú le des también a Él. Por eso cuando uno alaba a Dios lo debe hacer con sus manos a la altura, enaltecida, levantando nuestras manos en victoria. ¿O es que tú celebras una victoria? A ver, cuando digo yo siempre la decepción Colombia, aunque a algunos no les gusta que yo diga que la decepción Colombia, porque siempre a veces lo decepcionan a uno. Pero es mejor que que uno espere algo que no espera y que llegue. Pero cuando hay un gol, ¿cómo lo celebra toda la gente? Así, arriba, con manos arriba, y eso brincan y se echan maicena y pasa de todo. Quiere decir que hicieron algo que les produjo victoria. ¿O quién está celebrando el gol? ¡Ay, sí! No, las manos siempre las debe levantar uno en victoria a la presencia de Dios. Porque uno está alabando, no es abajo, uno está alabando al que está arriba en los cielos. Y que su espíritu está en medio de todos nosotros. ¿Qué hizo Job? Para aquellos
en Job capítulo 1:21, que les encanta siempre es pedir. Siempre pedir. Señor, dame. Dice la palabra de Dios que Job, viéndose en la situación tan difícil que él estaba, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué pidió Job ahí? Nada. Y en la situación que estaba era que hubiera dicho: Señor, mira a mis hijos, ¿por qué no los guardaste? Mira mis bienes, mira mis ganados, ¿por qué no los guardaste? No, Job sabía y tenía su confianza plena en el Señor, que lo que dijo: no, yo aquí he venido sin nada, y muy seguramente sin nada nos vamos a ir. ¿O cuál de los que han muerto, de esos que tienen billete en el bolsillo, se lo han llevado y no le han dejado herencia a los que se han quedado? No. Todo queda aquí. Y uno viene desnudo del vientre de su madre y allá vuelve desnudo. Jehová dio, Jehová quitó. Por tanto, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Si nosotros vivimos como Job, podemos disfrutar de la paz de Dios. Porque a pesar de lo que él vivió, de las enfermedades tan grandes que tuvo, a pesar de toda esa situación, él no dejó de creer en Dios ni esperar en Dios. Eso es tener confianza en Dios. Por lo tanto, tenía paz, que algo iba a suceder en su vida. Y así su mujer le dijera: ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Vete de aquí, yo sigo creyendo en el Señor. Y dice que si nosotros pedimos a Dios, clamamos a Dios por nuestras peticiones, en oración, en súplica y ruego, dice la palabra de Dios en el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que no está diciendo que por haber pedido con ruego y súplica, dice, y por haber pedido así, con ruego y súplica, van a recibir todas sus peticiones. No, dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces no siempre esperes que ya pedí al Señor y que responda. No, dígale al Señor que nos siga dando paz. Usted clámele a Dios, pida por sus peticiones y confíe en Él y Él hará, dice la palabra de Dios. Nosotros no debemos tener ansiedad. Él responde nuestras necesidades y nuestras peticiones. Lo que quiere decir es que muchas veces en el proceso en el que estamos, el Señor estará con nosotros, ayudándonos, dándonos la paz. Porque hemos sabido de muchas personas que enfermas no dejan de creer en el Señor, y el Señor está con ellos ahí en la enfermedad. Porque nosotros también necesitamos muchas veces pasar por pruebas, porque si lo tuviéramos todo a nuestra mano, nadie se acordaría de Dios. Por lo tanto, necesitamos vernos a veces en algunos momentos de angustia y aflicción para acordarnos de que Dios existe. Si no, no lo haríamos. Entonces, una cosa es tener la paz de Dios que está con nosotros en el proceso, y otra cosa muy diferente es tener la paz para con Dios. Ahora usted va a ver en cuál de los dos procesos está. Si la paz de Dios está con nosotros en el proceso, o la paz de Dios está con nosotros, para con nosotros, nuestro Dios. ¿Qué quiere decir la paz para con Dios? Quiere decir que cuando hablamos de paz, quiere decir que hay una guerra, ¿cierto? Quiere decir que hay algo que está mal. La paz con Dios
es un estado de armonía y tranquilidad que solo se logra a través de una buena relación con Dios. Es un estado de armonía y tranquilidad. O sea, nada de preocupados. Y se logra a través de una buena relación con Dios. ¿Cómo tengo buena relación con Dios? Cuando obedezco lo que Él dice, cuando no soy desobediente a su palabra, cuando no peco. ¿Cómo tener paz con Dios? ¿Cómo? Una de las formas es creer en Jesús como el único camino a la salvación. La Biblia dice que hay un solo camino que nos lleva a la vida eterna. Y ese camino se halla a través de la predicación de la palabra de Dios, de creer en Él. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿O no? Así lo dijo. Amén. Fue Jesús el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el que lo debe a conducir a esa paz de Dios, a esa salvación, es Jesucristo. Lo otro que debemos hacer para tener paz para con Dios es confesar nuestros pecados. Y al confesar nuestros pecados debemos sentir dolor por haberlos cometido. Porque si Dios es fiel, ¿por qué nosotros le somos infieles a Él? Al confesar nuestros pecados, nosotros debemos arrepentirnos de haber pecado contra Dios. Porque todo lo que creó Dios es bueno, o era bueno. ¿Quién fue el que lo dañó? Satanás, que engañó al hombre. Y el hombre, por ese engaño, ha hecho todo hasta el día de hoy. Ha destruido, ha dañado la creación de Dios. Entonces, lo que uno debe hacer para tener paz con Dios es creer en el Hijo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos de haber pecado. Pero hay algo más que debemos nosotros hacer para tener paz para con Dios, y está en Hechos 2:38, que dice: debes bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es un proceso. Digamos que creer en Dios. ¿Quién cree en Dios? Yo. Todos creen en Dios. ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? Yo también en Dios me he arrepentido. Vamos bien en el proceso. Pero el proceso no termina ahí. Tiene que continuar. Y ese proceso debe continuar, lo dice la palabra de Dios. Pero les dijo: arrepentíos. ¿Nos arrepentimos? Sí. Y bautícese. Hay que bautizarse. Sí. ¿Y para qué se bautiza uno? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Para qué se mandan bautizar? Debe existir el por qué. ¿Por qué yo me mando a bautizar? ¿Por qué me arrepiento? ¿Por qué creo en Dios? Todo tiene un porqué. Y no se lo voy a decir yo, léalo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Ay, me está dando la respuesta. O sea que el bautismo es para perdón de pecados. Qué bueno. ¿Y qué pasa luego? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en el proceso de tener paz para con Dios, debemos cumplir estos requisitos. ¿Sabe que Dios ya hizo lo que tenía que hacer? Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue humillado hasta lo sumo, de tal forma que su cara fue desfigurada. Todo lo que vivió Jesús, y que ustedes lo han visto mucho hasta en las películas de Semana Santa, y que de pronto ahorita la van a ver nuevamente. Todo lo que padeció el Señor Jesucristo, ¿por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Porque todos estamos excluidos de la gloria de Dios, no teníamos derecho de entrar.
Pero a través de ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, nos ha dado la libertad de poder entrar a su presencia. Pero nosotros como humanos debemos también hacer una parte nuestra importante. Y es esa, de creer en Jesucristo, que Él murió y que su sangre nos limpia de todo pecado. De creer, de obedecer su palabra. Eso es lo que hacemos nosotros aquí cada domingo. Enseñarle a las personas cuál es su forma, cuál es su proceso, qué tienes que vivir para un día llegar al reino de los cielos. Pero es que eso nadie lo enseña ni nadie lo predica en muchas partes. Te hablan de cualquier otra forma menos de cómo tú llegas a la presencia de Dios, porque muchos no están enfocados que nuestra vida no es aquí en la tierra, sino es en el reino de los cielos. Por eso no te lo hablan y no te lo dicen. Pero hoy te lo digo en el nombre de Jesucristo. Debes creer en Jesús, debes acercarte a Él, debes obedecer su palabra, debes arrepentirte de lo que ofendiste a Dios, debes bautizarte en el nombre de Jesucristo para que sean borrados tus pecados. Si no te has bautizado en el nombre de Jesucristo, tus pecados siguen vigentes y no tienes la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Leíamos en Filipenses capítulo 4, donde nos habla algo muy importante. Dice en el verso 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Tú estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro? ¿Has cumplido realmente este requisito que Dios ha dejado? ¿Este proceso que Dios ha dejado, lo has cumplido? Y que puedas tener la satisfacción de decir: sí, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y que cuando Dios llame allá, abra el libro de la vida y lea tu nombre y tú poder entrar directo a la presencia de Dios. Y no que espere y mi nombre qué, y por qué no aparece. Pero ¿cómo así si yo obedecía a Dios? Yo oraba, yo cantaba, yo hacía muchas cosas y no aparece. ¿Cómo así que no aparece? ¿Quién lo borró? Nosotros mismos, por no ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, si Dios permitió que Pedro, después de que recibiera el Espíritu Santo, nos dijera esto: el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Y Pedro fue inspirado por Dios. Después de que recibieron el Espíritu Santo allá en el aposento alto, Pedro se levantó en medio de todos a predicar la palabra de Dios. O sea, quiere decir que Pedro habitaba el Espíritu Santo de Dios en él. Y si el Espíritu Santo de Dios habitaba en Pedro, quiere decir que lo que él dijo fue inspirado por Dios para que nosotros hoy lo cumplamos. Romanos capítulo 5 verso 1 al 3 dice: justificaos pues por la fe. Nosotros nos toca por fe, porque nosotros no vemos a Dios. Entonces dice: justificaos pues por la fe. Si nos justificamos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hoy hay muchos que se la pasan es haciéndole guerra a Dios. No tienen paz para con Dios. ¿Qué dice el Señor? Que ni los borrachos, ni los maldicientes, etcétera, 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 heredarán el reino de los cielos. Esos viven en guerra contra Dios. No están en paz para con Dios. Pero dice la palabra de Dios: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que creer en el Señor Jesucristo y hay que tener fe en Él si queremos realmente tener paz. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: puede interpretarse de la siguiente manera. La fe
permite que el hombre tenga paz para con Dios. La fe permite que las personas puedan entrar a la gloria de Dios. La fe permite que tengamos una esperanza de gloria, que un día veremos a Dios. Porque hoy en día aquí debemos conocer a Dios. ¿Cómo conoces tú a Dios? Por medio de su palabra. Pero nuestra esperanza un día es ver a Dios tal como Él es. Por la fe nos gloriamos porque Él está en nuestras tribulaciones. Si no tenemos fe, no creemos en Dios, quiere decir que vivimos en guerra contra Él, que tenemos un conflicto contra Él, que nos volvemos enemigos de Él. Porque lo contrario a la guerra, ¿qué es? La paz. Y lo contrario a la paz, ¿qué es? La guerra. Te voy a dar un consejo. No vivas creyendo lo que tú crees y piensas que crees que estás haciéndolo bien. No justifiquemos lo que nosotros hacemos, porque de pronto nos podemos equivocar. Yo puedo creer y decir, no, pero yo soy bien, yo no hago nada de mal, no le hago a nadie daño. Y creo y pienso que con eso estoy haciendo bien delante de Dios. Quiero decirte que no. Porque si tú estás haciendo el bien a las personas y todo eso, te lo aplaudo. Pero la palabra de Dios dice que no somos salvos por medio de las obras que hagamos. No somos salvos por medio de las obras, sino por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Entonces no nos creamos que yo soy bueno y que con lo que yo hago el Señor es amor y misericordia, Él me lleva. No. ¿Sabe qué? Obedece la palabra de Dios. Si usted no tiene este tesoro en su casa, me dice y yo le regalo hoy una. Pero esto es un tesoro tan valioso. Y es este tesoro, el tesoro es nuestro Dios, porque Él está aquí en medio de su palabra. Pero este es el mapa que tú necesitas para encontrarte un día con el tesoro más grande que es nuestro Dios. Pero debes tener este mapa, este manual que te va a ayudar a llegar a la presencia de Dios. Porque nosotros no somos buenos. Dice la palabra de Dios que miró el Señor a ver si había alguien bueno en la tierra y no halló a ninguno. Ninguno. Y ya había pasado Isaías, Jeremías, David, Pedro. Habían pasado muchas personas y Dios miró a ver si había alguien en la tierra y no había ninguno. Ahora, ¿será que nosotros somos mayores que ellos? Deberíamos serlo. Pero como está el mundo que nos absorbe todo tiempo, no le prestamos importancia a esto tan valioso que es la palabra de Dios. Ya, léalo, estúdiela, escudriñela, métase en la presencia de Dios. Dígale a Dios que le revele su palabra, que no es lo que yo crea y lo que me dijeron. Vamos a dejar de creer lo que me dijeron. Es más, si usted tiene dudas de lo que yo le dije, vaya, investíguelo. No coma entero. Cuando comemos entero nos podemos ahogar. No, mastique bien, coma bien para que haya una buena digestión. Y si hay una buena digestión en tu cuerpo permanece saludable. Pero si te pones a comer sin ni siquiera masticar, muy seguramente tu cuerpo se va a enfermar. Entonces, no creas de pronto a lo que el hombre te diga. Crea lo que esta palabra bendita te dice. Lee y escudriña la palabra de Dios. Y Dios por medio de esta palabra te va a mostrar el verdadero camino hacia Dios. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, aquí les espero para que me enseñen y poder compartir la palabra de Dios también con ustedes. Ella nos saca de dudas de todo lo que tengamos.
Aquí hay matemática, física, ciencia, sociales, lo que usted necesite. Es completa la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor? Tiene la salvación para nuestra alma. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.